El mensaje de hoy se llama No te quedes en casa. Desde que comenzó la pandemia, nos han dicho, quédate en casa. No salgas al mercado, no vayas al banco, no vayas al parque, no salgas a los tacos, no hay clases en la escuela. Nos dicen, sal de casa solo cuando sea muy necesario, para que no te contagies. Quédate en casa. Pero el mensaje de hoy se llama, no te quedes en casa. No te quedes en casa por dos cosas. Primero, porque el estilo de vida que adoptamos se convierte en nuestra casa. La condición en que vivimos se convierte en nuestra casa. Y el llamado es, no te quedes en casa. No te quedes en esa casa. No te quedes en ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. La idea es como unos niños que vivían en un basurero. Un terrible basurero lleno de moscas, apestosísimo. Y un periodista llegó a entrevistar a esos niños y se metió a la casita donde ellos vivían en medio del basurero como una especie de cueva. Y les hizo algunas preguntas. Una de esas preguntas fue, niños, ¿ustedes no sienten la peste que hay aquí, el olor putrefacto que hay aquí? Y los niños decían, no sentimos nada. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos se habían acostumbrado al olor, al mal olor del basurero. Para ellos era ya lo normal, porque ese basurero se había convertido en su casa. Así que el llamado es, no te quedes en ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. La segunda cosa es, no te quedes en casa porque vamos a hacer un viaje. Este viaje tiene varias paradas a lo largo del camino. Y en cada parada hay un escenario diferente. Así que vamos a la palabra de Dios y comenzamos el viaje. La primera parada es en Nazaret. Cuando Jesús llegó de contar estas parábolas, Mateo 13, 53 en adelante, se fue de allí y al llegar a su tierra, Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente decía, ¿de dónde sacó este hombre tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Pero si es el hijo del carpintero, ¿qué no su mamá se llama María? ¿Qué no sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Y además conocemos también a sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Por eso Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Así que Jesús no se quedó en casa, no se quedó en Nazaret. Aquí hay un problema. La familiaridad ha dado lugar a la incredulidad. Simplemente no ven a Jesús como el Mesías, sino como el hijo del carpintero. Qué lamentable que teniendo a Jesús en vivo y a todo color, lo rechazaron por la familiaridad, por la costumbre de haber vivido con él por muchos años. La gente decía, pero si yo jugué canicas con él, pero si yo jugué trompo con él, pero si íbamos juntos a la escuela. Él es Jesús, no el Mesías, es simplemente Jesús, el hijo del carpintero. La familiaridad los llevó a la incredulidad. Los que ya tenemos años en el Evangelio, corremos el riesgo de familiarizarnos tanto con las cosas de Dios, la iglesia, el templo, los cultos, la adoración, la Biblia, la oración. Todo se puede volver monótono y aburrido para los que ya tenemos 5, 10, 15, 30, 50 años en el Evangelio. La familiaridad puede llevarnos a la incredulidad, a una vida sin el poder del Espíritu Santo, a una vida religiosa pero sin una fe viva que cree en un Jesús todopoderoso. Podemos caer en el riesgo del aburrimiento. Ya no sabemos todo de memoria. Ya no sabemos el culto de memoria, las alabanzas de memoria, a veces hasta los temas de memoria. Pero el asunto es
sal de esa casa. El llamado es: no te quedes en casa, abandona ese estilo de vida monótono, religioso y aburrido que se ha convertido en tu casa y ni cuenta te has dado. Sal de la familiaridad que te lleva a la incredulidad, a la monotonía. La religiosidad hueca no te llevará a la vida eterna. Necesitas creer en Jesucristo y seguirlo. Necesitas ser un adorador ferviente, una persona que ora con ganas, una persona que va al culto, que va al templo con ganas. Y entonces la vida será distinta. Seguimos en el viaje. Vamos a la segunda parada. Ahora vamos a un palacio. Mateo 14, 1 en adelante. En aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros, decía este rey. ¿Y qué es lo que había pasado? Lo que pasa es que yo creo que su conciencia no lo dejaba tranquilo, porque Herodes había arrestado a Juan tiempo atrás. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Porque Juan Bautista había dicho a Herodes: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Y Herodes quería matarlo. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios no le permitía a Herodes tener a esa persona por mujer porque era mujer de otro. Así que ahí está el problema. ¡Qué historia tan triste! Resulta que en una ocasión la hija de Herodías bailó delante de todos en el cumpleaños del rey. Y el rey seguramente estaba pasado de copas, que le prometió a la muchacha bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella, instruida por su madre, le dijo al rey: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y como el rey ya se había comprometido en juramento, ordenó que decapitaran a Juan en la cárcel. Y la muchacha recibió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y luego se lo llevó como un regalo a su mami. Mami, aquí está el regalo que tanto querías, lo que tanto soñabas. La cabeza del hombre que decía que no estaba bien delante de Dios lo que ustedes están haciendo. Qué historia tan triste. Ahora en la segunda parada estamos en el palacio. Todo se ve muy bien, bonito, lujoso, las mejores maderas, las mejores telas, los mejores muebles. Pero hay un problema ahí: el pecado. Herodes y Herodías están mal delante de Dios y ellos viven como si nada. Yo no sé cómo estás viviendo tú delante de Dios, pero si ya te acostumbraste a vivir en el pecado, de tal manera que ya lo ves normal, estás en graves problemas. El pecado produce muerte espiritual, toda forma de pecado. No tienen que ser pecados escandalosos. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de la presencia del Señor. Así que te invito a que renuncies al pecado y vivas como Dios manda. Aún estás a tiempo de arrepentirte y de hacer cambios. No te quedes ahí, no te acostumbres a esa vida que ofende a Dios. Así sea un pecado muy escandaloso o así sea un pecado que casi no se nota, como el chisme, como decir en tu casa malas palabras. Nadie lo está viendo, pero Dios sí te está viendo. El llamado es: no te quedes en casa. Abandona ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. No te acostumbres a vivir en el pecado. Abandónalo y vive para Jesucristo. Vamos a la tercera parada de nuestro viaje. Ahora vamos a campo abierto, Mateo 14, 13 en adelante. Ahora Jesús está rodeado de multitudes. Las multitudes se enteraron dónde estaba Él, lo siguieron a pie
Desde los poblados, cuando Jesús vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Pero al atardecer, sus discípulos le dijeron: Señor, este es un lugar lejano y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. El Señor los sorprendió diciéndoles: no tienen que irse, ustedes denles de comer. Pero ellos dijeron: Señor, nosotros tenemos aquí solo 5 panes y 2 pescados. El Señor dijo: tráiganmelos. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente, y todos, eran miles y miles de personas. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y hasta sobraron 12 canastas llenas de comida. En esta tercera parada, en campo abierto, todos se ven muy felices, todos están platicando, contando chistes, los niños corren y juegan. Se cumplió el dicho que dice: barriga llena, corazón contento. Todos están felices, porque Jesús multiplicó los alimentos y comieron miles y miles con solo 5 panes y 2 peces. Pero hay un problema. Todos están saciados, todos están satisfechos, pero tal vez están demasiado satisfechos. Porque a esas mismas personas Jesús les dijo después: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ellos no aman a Jesús. Ellos aman las bendiciones que da Jesús. Estar saciados, bendecidos, llenos, satisfechos, puede ser muy peligroso, porque se convierte en nuestra casa, en nuestro estilo de vida. Nos enamoramos de las bendiciones, pero no amamos al que da las bendiciones, ni obedecemos sus mandamientos. Estamos felices de que Dios nos ayude a resolver problemas, que el Señor nos dé sanidad, que el Señor nos bendiga, especialmente cuando estamos sufriendo. Nos enamoramos tanto de las bendiciones que Dios nos ha dado, que podemos amar más esas bendiciones que al dador de toda bendición. Así que si estás satisfecho, feliz, contento, porque tienes todo, no te falta nada, cuidado, no te quedes en esa casa. Abandona ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. Abandona el amar más las bendiciones que a Dios mismo. Todo lo que Dios te ha dado, ponlo a los pies de Jesucristo y sírvele de corazón. Dile: Señor, todo lo que tú me has dado es tuyo, lo pongo a tus pies, y verás qué diferencia. No ames más las cosas que Dios te ha dado que a Dios mismo. Vamos a la cuarta parada, continuamos con el viaje. Ahora vamos al mar. Mateo 14, 22 en adelante. Tenemos entonces que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, se adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, en el mar zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, quedaron aterrados y gritaron: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Pero Jesús les dijo enseguida: no, tranquilos, soy yo, soy Jesús, no tengan miedo. Y Pedro dijo, el tremendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Entonces Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver el viento, al sentir el aire fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Ahora estamos en el mar. Pedro hizo algo asombroso. Se atrevió a caminar sobre las aguas, igual que Jesús. Todo iba bien, de maravilla. Pero hay un problema. Pedro dejó de mirar a Jesús y puso su mirada en el fuerte viento, y la duda lo hundió. Cuando dejas de poner tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, te hundes. No pongas tu mirada en los problemas, en las tempestades, en la enfermedad. Pon tu mirada en Cristo. ¿Cuántas veces nos ha fallado la fe porque dimos lugar a la duda? Dudamos del Señor, dudamos del poder de Dios. Ibas bien con la familia, ibas bien con el negocio, ibas bien en la iglesia, ibas bien en tus estudios, ibas bien en ese ministerio que Dios te había dado. Ibas bien, hasta que quitaste tu mirada del Señor y entonces comenzaste a hundirte. El llamado es: no te quedes en casa. Abandona ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. Deja de mirar los problemas. Pon tu mirada en Jesucristo y aférrate a Él. Seguimos el viaje. Vamos ahora a la quinta parada, la última, Genesaret. Mateo 4:34 dice: después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús e inmediatamente divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Los habitantes de este lugar son tremendos. Todos deberíamos ser como los de Genesaret. En Genesaret la gente tiene una fe viva, una fe dinámica. En Genesaret las personas llaman a otros para que vengan a Jesús, los invitan. En Genesaret ocurrieron muchos milagros por la fe de las personas. En Genesaret le abrieron el corazón a Jesús. El llamado es: no te quedes en casa. Abandona ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. No te quedes en casa. Abandona Nazaret, el lugar de la familiaridad y de la incredulidad. No tengas una religión vacía, hueca, sin poder, sin transformación. No te quedes en casa. Deja ese palacio donde el pecado se ha vuelto normal, cotidiano. Ya te acostumbraste a esa vida que ofende a Dios. No te quedes en esa casa. Sal del campo abierto, donde la gente está tan bendecida, tan satisfecha, que se ha enamorado más de las bendiciones que del Dios que da las bendiciones. No te quedes ahí. Sal de esa casa. Mira a Jesucristo para que no te hundas en el mar de los problemas. No dudes de Él, sino pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. El llamado es: no te quedes en casa. Abandona ese estilo de vida que se ha convertido en tu casa. Hoy puedes cambiar tu estilo de vida si tú decides entregarte a Jesucristo. Y si ya eres hijo de Dios, renueva tu fe. No permitas que tu fe se vuelva monótona, aburrida. No, la vida cristiana no es ni monótona ni aburrida. La vida cristiana es dinámica. El Señor es grande, poderoso para ayudarnos. Oremos juntos. Padre, ayúdanos, Señor, a no quedarnos en casa, a no quedarnos en ese estilo de vida que se ha convertido en nuestra casa, ese estilo de vida de incredulidad, donde hay pecado habitual y ya se nos ha hecho normal. Ayúdanos a salir, Señor, de esa vida satisfecha, complaciente, tranquila, cómoda, donde ya hemos perdido la pasión de obedecerte, la pasión de servirte, la pasión de evangelizar a las almas. Ayúdanos, Señor, a salir de esa casa donde nos estamos hundiendo en el mar de los problemas, en el mar de las circunstancias, de las deudas, de la vida sin Dios, o en el mar de la vida sin esperanza. Señor, ayúdanos a ser como los de Genesaret.
gente de fe, gente que comparte, gente que se alegra con la presencia de Jesús, gente que le abre el corazón a Jesús. Y por eso allí el Señor hizo grandes y muchos milagros. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén.